hoy abordaremos un nuevo tema. Hoy hablaremos de un tema que nos ocupará algunos domingos también y que siempre será necesario estarlo refrescando en nuestro corazón, en nuestra mente. Y tiene que ver precisamente con el Evangelio y la misión que tiene la iglesia. Es decir, Dios ha querido mostrar su misericordia a los pecadores. Ha diseñado un plan de salvación y ha querido entonces rescatar a muchos de la justa condenación, de la justa ruina. Y la manera como Dios ha querido entonces alcanzar a aquellos que ha hecho objetos de ese propósito es a través del Evangelio. Un mensaje que tiene un contenido sin igual, inigualable, y es urgente que se predique el Evangelio a toda criatura, porque es el único medio legítimo de salvación para el pecador. Y aquí entonces vamos a iniciar hablando precisamente de este aspecto en virtud a que vivimos siempre rodeados de criaturas a imagen y semejanza de Dios que no conocen a su Creador ni conocen ese plan de salvación. Y es urgente, insisto, predicarles el Evangelio, porque de lo contrario no hay posibilidad de que encuentren otra forma, otro camino para ser salvos. El mundo, el corazón del hombre caído, se inclina a favor de un pluralismo religioso. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo el mundo cree saber cuál es el camino de salvación de su alma. Todo el mundo cree que su religión o su manera de pensar acerca de Dios es el camino que lo llevará a la salvación. Todos, o por lo menos una gran mayoría, dice creer en un Dios. Otros muchos dicen que tienen seguridad de su salvación, pero su seguridad está basada en sus propios criterios, en su propia manera de pensar, en una religión que se han imaginado, han ideado con su mente caída, con su corazón engañoso, y están seguros que van camino al cielo, y es urgente despertarlos de ese error y decirles que ese no es el camino, porque hay solo un camino de salvación, hay solo un evangelio. La teología popular de nuestros días sostiene con toda convicción el universalismo. Eso quiere decir que la mayoría de personas que no se acogen al evangelio bíblico, a este hermano, amigo, al evangelio bíblico, a lo que dice la Biblia, los que no se acogen a lo que dice la Biblia acerca de la salvación por medio de la fe en Cristo, no se preocupan por la salvación de sus almas. Insisto, su confesión de fe personal les hace creer, les asegura que todas las personas de alguna manera van a participar de la bendición eterna del cielo, del amor, de la misericordia, de la gracia especial de Dios.
¿Cuántos no dicen en nuestra cara, quizás como nosotros también lo dijimos algún día, y aseguramos, Dios no va a ser tan malo, Dios no va a ser tan injusto de condenarme a mí, que soy una criatura tan buena, porque yo no robo, yo no mato? Pero esos hombres terribles que asesinan, que roban, que trafican con personas, ellos sí merecen la condenación y se van a ir al infierno, pero yo sé que un Dios tan lleno de amor y justo no me va a condenar a mí. Ese es el evangelio de muchos. Esa es la confianza de muchos. En eso descansa su alma. Para ellos lo importante es creer en cualquier Dios, creer en cualquier tipo de mérito o de bondad para tener abierta la puerta de la salvación. Desde que crea en alguna medida en Dios y en Cristo, ya eso es suficiente. Qué triste muchas veces escuchar a los mismos creyentes respecto a sus seres queridos, ya sean esposos, esposas, hijos, hermanos, tíos, etcétera. Decir, bueno, mi hermano, mi tío, mi papá, él es buena persona. Y ha escuchado el evangelio y él no lo rechaza. Y yo sé que Dios va a tener misericordia de él. ¿Ha oído usted eso? Eso dicen algunos que son cristianos. Están echando abajo el verdadero evangelio, porque ese no es el evangelio de Cristo. Esos conceptos remarcan la urgencia del evangelio bíblico, que contradice esta visión facilista de la eternidad futura y reclama la singularidad o exclusividad del cristianismo como único y verdadero camino para la salvación, frente a la postura que todos los corazones necios insisten en afirmar, que todos los caminos conducen a Dios y conducen a la salvación. Así que, hermano y amigo, quisiera que usted se uniera conmigo y captara la urgencia que el mundo tiene del evangelio verdadero, del evangelio exclusivo que solo se encuentra en la Biblia, el único que realmente le da esperanza segura, eficaz de salvación al pecador. Por eso, en primer lugar, les animo a que meditemos en la singularidad del cristianismo. La singularidad del cristianismo. Y vamos a escuchar unos versos a manera de introducción, a manera de trasfondo, de preámbulo. Voy a pedirle a Carlos Poveda que me ayude con Juan 14:6. Voy a pedirle al hermano Gonzalo que me ayude con Hechos 4:12, a Renzo con Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Juan 14:6, Hechos 4:12, Primera de Timoteo 2:5. Vamos a escuchar cuidadosamente cada texto. En voz alta, hermano Carlos, por favor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, aquí Jesús se identifica como el camino. Él no dice, yo soy un camino. No, soy el único camino, la verdad y la vida. Siguiente texto. Hechos
en ningún otro ¿qué? Ningún otro nombre hay salvación. Amigo, joven, usted que quizás ha escuchado los conceptos, las ideas que hay por ahí en el mundo, la filosofía del común, la sabiduría popular, no la escuche. Escuche a Dios. Él dice, no hay sino un nombre debajo del cielo en el cual hay salvación. Y ese nombre es Cristo. No hay otro nombre. Olvídese de otro nombre, de nombres de sabiduría o nombres de filósofos o nombres de sabios o nombres de lo que usted quiera o el mundo quiera decirle. No le crea. No hay sino un nombre debajo del cielo mediante el cual podemos ser salvos. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, aquí hay otro aspecto. No hay sino un único Dios verdadero y un único Salvador, un único abogado, un único intermediario. Porque es que como también la sabiduría popular dice que hay varios dioses, ¿sí o no? Hay muchos dioses. Si hablamos con el incrédulo, con 100 incrédulos, ¿cuántos dioses podremos sacar? Porque cada cual tiene una imagen y una idea diferente de Dios. Cualquier idea, por bonita, interesante, piadosa, entre comillas, humanamente hablando, que no sea esta idea de Dios, ese no es el Dios verdadero. Y no hay sino un solo Dios y un solo mediador. Amigo querido, señor, señora, qué pena decirle, pero es que no hay más dioses, no hay más nombres, no hay más evangelios, no hay más caminos para ser salvo, sino el que está revelado en las Sagradas Escrituras. No se deje engañar, por favor. Yo sé que es ofensivo para muchos. El exclusivismo bíblico es ofensivo, ¿sí o no? Porque es que como cada cual dice, no, es que yo sé, todos saben. Yo sé que es que Dios no sé qué, yo sé que es que haciendo esto tal cosa y yo sé, todos saben, pero no saben esto. No conocen a Dios. Entonces, así le suena ofensivo a usted, querido amigo, joven, que aún no ha dado un paso de fe, señor, señora. Así le suena ofensivo a su hijo, a su familiar más querido, a su vecino, a su compañero de trabajo, de estudio. Dígale que este es el único camino. Este es el único Dios verdadero. No hay otro. Dígaselo. Trate de despertarlo, de sacarlo de ese sueño pluralista religioso. Es un sistema perverso, diabólico, aquel que quiere creer en su propio camino de salvación, en su propio Dios, o en el que el hombre se ha inventado, la filosofía, otras religiones, etcétera, etcétera. Eso es diabólico. No hay sino un solo Dios.
No hay diferentes maneras de relacionarnos con este Dios para alcanzar su agrado y su gracia salvífica. No hay otro método, si me permite decirlo así, sino el que Él mismo ha establecido a través de su Hijo Jesucristo. Punto. Miremos juntos Gálatas. Vamos al Nuevo Testamento, a la carta a los Gálatas. Versículo 6 y versículo 7 del capítulo 1. Gracias, hermana, por la pregunta. Capítulo 1, versos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente. Hay evangelios diferentes. No que haya otro, porque es que hay un evangelio genuino. No hay sino un solo evangelio. Los otros evangelios son falsos. No es que haya otros evangelios. No, esos evangelios es como si no existieran, porque son falsos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Para los que abrazan ese pluralismo religioso, es urgente proclamarles nuestro rechazo al supuesto valor que tienen las diferentes creencias y sistemas religiosos y proclamar que solamente en Jesús, el Hijo de Dios, y en el cristianismo bíblico hay perdón y salvación. La exclusividad, la singularidad del evangelio bíblico está en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su plan de salvación del pecador por sola gracia. Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrados en este plan de salvación. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la singularidad del evangelio. Por eso es que los otros evangelios son falsos. Porque el único evangelio que tiene el respaldo del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu es el evangelio de las Sagradas Escrituras. Eso es importante que usted y yo lo tengamos claro. Por eso este evangelio es exclusivo. Analice las filosofías, analice los otros sistemas religiosos si tienen el fundamento de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu. Un evangelio que está sólidamente sostenido por el Dios Padre, el que hizo los cielos y la tierra, nada más ni nadie menos. ¿Me comunico? Si ese evangelio no tiene sustento, no lo tiene nada. Es el evangelio de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el arquitecto del evangelio. Él lo diseñó. Él, según su omnisciencia, su sabiduría infinita, haciendo uso de sus atributos perfectos de misericordia, gracia, paciencia, longanimidad, amor,
con todos esos atributos perfectos, diseñó el Evangelio. Por eso es el único Evangelio eficaz para el pecador. No hay otro. Es Dios y su ser infinito, su gloria, la que ha dado ese Evangelio. No es cualquier Evangelio, por favor. El Dios Hijo es el que ejecuta ese diseño del Dios Padre. Cristo lleva a cabo la obra que diseñó el Padre. No hay ninguna otra persona que haya hecho o llevado a cabo, ejecutado el diseño del Evangelio del Dios Padre. ¿Me estoy comunicando? Hay que mirar el Evangelio en toda su gloria y en toda su esencia, en toda su naturaleza. Es Dios Hijo el que llevó a cabo perfectamente ese diseño que el Dios eterno en sabiduría y gloria diseñó. Jesucristo de Nazaret. Él fue el que se hizo carne en su nacimiento. Él fue el que, conforme al diseño del Dios Padre, asumió una naturaleza humana. Él fue el que llevó el pecado en su muerte, triunfó sobre el pecado en la cruz y a través de la resurrección. Él es Jesús, el Dios verdadero, Dios y hombre que fue levantado del sepulcro, y Él vive. Sí, es un Dios vivo, vive. Cristo vive, Cristo dejó la tumba vacía, Él resucitó, porque Él cumplió perfectamente el diseño evangélico que el Padre estableció. No es un Jesús romántico. No es el man está vivo. No, es el Hijo de Dios resucitado por el poder del Espíritu Santo en cumplimiento de un diseño divino dado por el Dios perfectamente sabio, poderoso. Y Él vive en medio de su iglesia. Y Él no vive como un recuerdo, Él no vive como un gran personaje que todavía impacta a la sociedad. No, Él no vive en su iglesia de la misma manera que vive el Che Guevara, en los que piensan de cierta manera política. No, Cristo tampoco vive de la misma manera e influye de la misma manera que Celia Cruz todavía influye en el mundo musical. No, eso no es Cristo. ¿Cuántos no dicen, ay sí, fulano de tal murió, pero él todavía vive en nuestros corazones? Su música todavía, no sé qué y no sé cuándo. Sus obras, tal cosa, sus grandes pinturas, No, ese no es nuestro Cristo. Mire conmigo Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, ahí está el Padre, por la fe, a fin, mire, de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él mora vivo, resucitado en medio de su pueblo, de su iglesia. El poder de su resurrección es lo que da nueva vida. Es lo que lo hizo a usted nacer de nuevo. Una novedad de vida, una resurrección. Y el Dios Espíritu es el que aplica toda esa obra de Cristo según el diseño del Dios Padre. El Dios Espíritu Santo aplica el Evangelio revelado en la Escritura. El único Evangelio, el Espíritu Santo, mediante su agencia, lo lleva, lo aplica. Al pecador que ha de ser salvo, lo aplica salvíficamente. El Espíritu Santo es el único portador, si me permite decirlo así, el único agente que porta el verdadero evangelio. No hay otra persona, no hay otro agente. Es el Espíritu de Dios, el agente que aplica el verdadero evangelio. No hay nada ni nadie que tenga los atributos del Espíritu para ofrecer y otorgar una genuina liberación del pecado y convencer eficazmente al hombre que está sumido en tinieblas, que su corazón, su alma, su conocimiento está totalmente en sombras. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de quitar esas sombras, de alumbrar para que la oscuridad huya de su alma y pueda ver el reflector de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio, el del Dios Padre, el del Dios Hijo, el del Dios Espíritu. Ahora sí entendemos por qué es un evangelio exclusivo. No estamos hablando de cualquier mensaje. A veces como que no ponderamos la naturaleza del evangelio. Por toda la Biblia vemos al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo involucrado en el trabajo del evangelio. Además, por toda la Biblia aparece esa nota de urgencia de creer en el único evangelio. Miremos 3 textos. Hermano Hugo, Josué 24:15. Hermano Alex, Primera de Reyes 18:21. Eduardo Espejo, Ezequiel 33:11. Josué 24:15, Primera de Reyes 18:21, Ezequiel 33:11. Escuchemos, por favor. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, ahí está el pluralismo religioso. ¿Es algo moderno? ¿Es de la era posmoderna en que vivimos, del siglo XXI? No, esto es más vieja la pluralidad religiosa que la panela, como dicen por ahí.
Ahí están todos esos dioses, dice la Escritura. Escoja si quiere, pero le advierto, solo hay uno que salva. Solo hay un Dios verdadero. ¿Cuál escoge usted? ¿Va a seguir pensando en las cucarachas, perdone la expresión, que tiene en la cabeza? Pues mire a ver si siguen eso, pero nosotros, los que hemos creído, serviremos al Dios verdadero. Porque es que todos los caminos no conducen ni a Roma ni a Dios. Primera de Reyes 18:21. Muy bien. Hay que definir. ¿Por qué divagar entre dos pensamientos? O seguimos al Dios verdadero para ser salvos, o seguimos cualquier Dios que a usted se le ocurra y su mente invente, pero su alma se arruinará eternamente en el infierno. Escoja. Porque es que solamente hay un único evangelio genuino. Y Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Muy bien. La urgencia para el evangelismo radica en Dios mismo. ¿Qué acabamos de escuchar? Dios se complace en la muerte del impío. No. El verdadero Dios ha dado un verdadero evangelio. El Dios de la Biblia es el único Dios. Todos los demás son ídolos. Por lo tanto, corresponde a todo hombre volverse a Él y hacerlo de forma definitiva, concluyente. El hombre debe huir del pluralismo religioso, acudir al Dios de las Escrituras. Es el único Dios que tiene el único y verdadero evangelio. Es el único camino para la salvación del alma. Y debe hacerlo urgentemente, sin demora. Corra por su alma, amigo, arrepiéntase y crea. Es este el único camino de salvación. Vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio, porque el tiempo me ha alcanzado. Y vamos a seguir, Dios mediante, en la próxima clase, meditando en estos aspectos y sus consecuencias prácticas. Oremos. Padre bueno, queremos agradecerte tu evangelio. Gracias, Señor, por hacernos objetos de el conocimiento, la fe, el arrepentimiento, para creer y abrazar ese evangelio tuyo, oh Dios. Padre, no entendemos los designios de tu gracia soberana, que hayas querido dejarnos ver, conocer ese camino de salvación, el único que tú has establecido.
Padre, ayúdanos a ser más sensibles, a ser mejores testigos tuyos y hacerle ver a toda criatura que no hay sino un solo Dios y un solo mediador para salvación de la ruina eterna en el infierno. Te lo rogamos, ayúdanos. Bendice, Señor, este estudio que estamos haciendo y que dé fruto y sea útil en tus propósitos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.